Muy buenas tardes y buenos días con todos. Para aquellos que tengo el gusto de poder compartir este momento, ya sea en Latinoamérica o ya sea allá en España. En todo caso, sé que estamos ante algunos países, sean bienvenidos. Este tema al cual me voy a referir y tengo el gusto de exponer en esta ocasión, creo que es de suma importancia. Espero dar algunas pautas importantes y un valor agregado que permita a cada uno de ustedes en su área profesional o en su área de conocimiento poder seguir implementando y poder desarrollar aún mucho más. 35 minutos siempre dicen que se queda algo corto, pero vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo mayor posible. Bien, el tema de hoy es el reporte de las operaciones sospechosas en compliance, paradigmas a romper. Reporte de operaciones sospechosas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan temido hacerlo por los oficiales de cumplimiento? No solamente en Ecuador, donde yo resido, que veo que hay muchos paradigmas y muchos temores con argumentos válidos de desarrollarlo. Sin embargo, lo hacen profesionalmente. Los oficiales de cumplimiento saben que tienen que presentarlo y lo presentan, pero obviamente hay sus temores al momento de ejecutar lo que dice la ley. Y no solamente en el Ecuador, he conversado con otros colegas de otros países y también ocurre una situación similar. Pero la clave de esto está en poder conocer cómo manejarlo y cómo presentarlo. Un poco para presentarme, en su momento fui director nacional de prevención de lavado de activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Una experiencia muy gratificante. Pudimos desarrollar y actualizar algunos procedimientos y normas, que es el enfoque de la dirección, para que precisamente los oficiales de cumplimiento del sector real principalmente pudieran tener las reglas claras de cómo actuar y de cómo proceder, y asimismo las capacitaciones correspondientes para poder detectar lo que hoy vamos a hablar, justamente cómo detectar un ROIS, cómo realmente establecerlo y poder seguir un inicio que no termine en un falso positivo, donde juegan y conjugan muchos entes de control, no solamente el oficial de cumplimiento. Las UIF de cada país tienen un protagonismo muy importante al momento de ejecutarlo, y obviamente las fiscalías de cada país, que son la última instancia. Entonces, en ese sentido, también tengo alguna experiencia bastante interesante en temas tributarios, creo yo, y para aquellos que me escuchan y que están desarrollándose en el área de cumplimiento de las empresas, sugiero que fortalezcan sus conocimientos tributarios en base a las normativas o legislaciones del país donde residen. Es importantísimo. Aunque no lo crean, es una ventaja incluso competitiva y profesional dentro del campo que ustedes se desarrollan, más aún con los desafíos que representa el cargo que ustedes tienen. Pero bueno, entendamos qué es el ROS, ¿ya? Llamado ROI en otras jurisdicciones o llamado SARS en otras jurisdicciones. Entonces, el ROS es el reporte de operaciones sospechosas. Y ojo eh, con el concepto que he traído aquí, porque he traído dos conceptos de diferentes países como para entender palabras claves en todo esto. Es aquella operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales del negocio. ¿Ya? Aspectos relativos, válidos, de una industria o de un sector determinado, y que además que de acuerdo a los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Ojo, y aquí lo subrayo, hay una palabra clave: justificada. Si ustedes ven aquí, cuando ven el párrafo y obviamente lo analizan, hay dos palabras claves: operación y justificada. ¿Cómo se justifica una operación? El concepto de ROJ así mismo lo dice: reporte de operaciones sospechosas. Y cuando decimos sospechosas, rompemos un paradigma importante que se ha en su momento creado confusión en algunas jurisdicciones, no en todas. Hay unas que están un poquito más desarrollado el tema de capacitaciones y de cultura, pero en otras sí ha habido confusión, que el ROS no es la acusación de un delito, no. Y ese es el principal temor que muchas veces tienen los oficiales de cumplimiento. Creen que están denunciando un delito que ya no tiene una segunda instancia de revisión, y que por lo tanto como oficiales suelen ser llamados dentro de los tribunales cuando se inicia un proceso ya a nivel penal, donde obviamente sí, hay que reconocerlo, causa mucha incomodidad.
He conversado con algunos oficiales de cumplimiento y los oficiales de cumplimiento se terminan sintiendo los acusados en lugar de aquellos que aportan con esta herramienta importante para que las entidades competentes sean las que desarrollen el análisis. Ojo a lo que digo, terminan sintiéndose los acusados. Entonces esa situación sí hay que cambiarla, ocurre más y en otros casos menos, pero ocurre en algunos países. En Ecuador ocurre, experiencia vivida acá. Y es un tema que se ha puesto en evidencia y se está trabajando porque quizás es un error sin intención que ha causado el mismo entorno al momento de no conocer bien los procesos. Importantísimo conocer bien los procesos, cómo funciona un ROS, un ROI, un SAR, para conseguir el objetivo final que es combatir el lavado de activos como delito final. Y el reporte de operaciones inusuales e injustificadas, en otros países no se llama ROS, se llama ROI, ¿ya? Son operaciones económicas inusuales e injustificadas, nuevamente la palabra justificar, nuevamente la palabra justificar, es una palabra clave. ¿Cómo justificamos? Ya vamos a ver qué significa justificar. O sospechosas, teníamos ROS como dentro de su concepto sospechosas, los movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas, hablamos de sociedades o personas eh, físicas, ¿ya? Que no guarden con correspondencia con el perfil económico y financiero. Ojo, me gusta esta parte, ¿no? No guardan correspondencia con el perfil económico financiero que éstas han mantenido en la entidad reportante y que no puedan sustentarse. Cuando hablamos de perfil económico y financiero, invito a que ustedes tomen apunte y coloquen dentro de su desarrollo, cuando toquen estos casos, económico, financiero y tributario, o fiscal, como quieran ver. Económico, financiero y tributario. Ahí hay una ventaja muy importante en el momento del análisis. También tenemos concepto en otro país, registro con la información de una operación o transacción que no puede ser justificada. Nuevamente la palabra justificar. Justificar. Ahora, si no se le justifica al oficial de cumplimiento de una institución financiera o de una sociedad del sector real, aquellas que estén calificadas como sujeto obligado, significa que en la segunda instancia, que va a ser las UIF de cada país, tampoco se pueda justificar, no necesariamente. No necesariamente. Por eso es la importancia de establecer los procesos. En algunas ocasiones suele ocurrir el error de que el reporte, si bien es trasladado a las WIF correspondientes, no termina esta siendo la que ejecuta con fiscalía el trabajo de revisión, sino que sencillamente, sin ningún tipo de análisis, lo toma la fiscalía y se vira hacia el oficial de cumplimiento para analizarlo junto con él. Ahí no significa que no lo pueda hacer, pero hay un error en el proceso, porque son las WIF las encargadas principalmente de verificar si esta información que en primera instancia no pudo ser justificada, esta operación que no pudo ser justificada, con las herramientas y con el desarrollo y el análisis como ente rector de cada país, las WIF, con mayor información y cruce de información, pueda ratificar que efectivamente hay una anomalía, hay una inconsistencia, hay una incongruencia o una injustificación y por lo tanto se remite con mayor informe adicional a las fiscalías o lo desecha por ser un falso positivo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Entonces, esa sinergia en el proceso está fallando en algunos países. Vuelvo y repito, un poco más, un poco menos. He conversado con algunos colegas, pero de lo que he visto creo que es importante prestarle atención, porque nos terminaríamos en este error, suena pequeño, del proceso, pero fundamental, terminaríamos llenando de falsos positivos y abarcando recursos de tiempo y de personal en operaciones que no van a conllevar un resultado efectivo en el combate al lavado de activos. Importantísimo, importantísimo tomar en cuenta eso. Ahora, ¿de dónde viene esto de presentar los ROS, estas operaciones sospechosas?
Bueno, dentro de las 40 recomendaciones del GAFI, en la recomendación 10 habla de la debida diligencia y habla de que es importante dentro de algunos aspectos, estos no lo son todos, les recomiendo leer las recomendaciones del GAFI, las 40 recomendaciones, habla de identificar al cliente, identificar al beneficiario final, tener identificación del propósito de la relación comercial y examinar transacciones, perfil del cliente, perfil de riesgo y fuente de los fondos. Ojo, aquí hay algo importante y por eso yo tomé esto del todo, porque hay un poco más de información. La debida diligencia o due diligence, como quieran llamarlo, algunos países les gusta más hablarlo en inglés, es un elemento fundamental, un proceso fundamental para los oficiales de cumplimiento, sea del sector real, del sector no financiero, obviamente, o del sector financiero. Importantísimo. Pero aquí hay una característica muy relevante que poco se lo ha desarrollado, empieza a desarrollarse, pero poco se lo ha desarrollado a nivel de, diría, la mayoría de los países. Fuente de los fondos, lo que llamamos origen de los fondos. Y ya vamos a ver qué es el origen de los fondos. Ahora, de no cumplir con estas características de debida diligencia, pues se recomienda, bueno, repito, estas son recomendaciones que se ajustan a las realidades culturales y legales de cada país, obviamente, pero dentro del rango que está establecido estas 40 recomendaciones, no abrir la cuenta o realizar operaciones comerciales, terminar estas relaciones comerciales, no seguirlas realizando y reportar las transacciones sospechosas. En la recomendación 20, que habla de reporte de las operaciones sospechosas, habla de las instituciones financieras cuando tienen motivos razonables para sospechar que los fondos, nuevamente, los fondos son producto de una actividad criminal. Ya me complemento un poco más. Actividad criminal. O que están relacionados con el financiamiento del terrorismo. A esta se le debe exigir que reporte esta operación sospechosa a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera del país correspondiente. Pero dice los fondos que son producto de una actividad criminal. ¿Y cómo el oficial de cumplimiento sabe que proviene o no de una actividad criminal? Aquí hay un punto importante que se debería abarcar más técnicamente en los países. No se lo hace. ¿Cómo el oficial de cumplimiento va a ser quien determine que existe o no una actividad criminal previa? ¿Esto es viable? Asimismo, la recomendación 22 y 23 de la debida diligencia de clientes, dentro de otras medidas, aparecen que también reportan, y es un tema incumplido por la mayoría de países de Latinoamérica, no todos, pero algunos, como que están mirando para otro lado, incluir abogados. Los notarios ya están, en su mayoría, profesionales jurídicos independientes y contadores, abogados y contadores. ¿Cómo cuesta romper ese paradigma de incluirlos en el buen sentido, invitarlos para que sean sujetos obligados que reporten? Con las características correspondientes, obviamente, no todos los procesos jurídicos de los abogados son los que se deberían analizarse al reporte. Hay una focalización en ese sentido, más que todo para aquellas actividades que estén relacionadas con las tradicionales que son inmobiliaria, construcción, comercialización de vehículos, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha costado? Se ha incluido, y sí, a la región ya empieza a incluirse comerciantes de piedras preciosas, bueno, proveedores de servicios societarios y fideicomisos ya estaban. Entonces, aquí había importante cuando hablábamos de una actividad criminal, origen, dinero o fondos provenientes de una actividad criminal. Entonces, ¿cuál es la función del oficial de cumplimiento? Determinar el delito de esa actividad criminal que es precedente del delito de lavado de activo, porque tengamos algo en claro. El concepto de lavado de activo es el proceso a través de los cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero, aparentando haber sido obtenidos de forma lícita. Es decir, debe existir un delito precedente que dé origen a una ganancia económica para que esa ganancia económica del delito precedente, énfasis en la redundancia, se intente por parte de las organizaciones criminales disfrazar con apariencia de ser legales. Por lo tanto, ahí viene el proceso de lavado de activos. Pero los oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras o de las instituciones que no son financieras, que le llamamos sector real, son quienes tienen que estar de pesquisa
o verificando la existencia del delito precedente? ¿O son quienes tienen que verificar las señales de alerta que originen una conclusión en primera etapa que determina la existencia de un ROS? ¿Qué es o cuál es la obligación del oficial de cumplimiento? ¿Buscar el delito precedente? Y aquí juega un papel importante y dos términos: la debida diligencia y nuevamente el origen de los fondos. El delito precedente. Entender que el delito precedente o previo es cualquier delito que haya generado bienes, derechos o recursos con independencia de cuál sea su naturaleza o gravedad y que puede dar lugar a la aplicación del tipo de lavado de activos. Aunque en jurisdicciones como en el Ecuador se juzgan independientemente, eso no es menos que entender y comprender en la práctica que para que exista el delito de lavado de activos debió existir un delito precedente, siendo juzgado independientemente el delito de lavado de activos. Pero ¿cómo vamos a juzgar independientemente el delito de lavado de activos si no sabemos qué tipo de delito precedente existió? Y ahí viene el papel del ROS, porque dice operación sospechosa. Por lo tanto, el oficial de cumplimiento no tiene que en esa instancia conocer cuál es el tipo de actividad criminal que originó esa ganancia. Lo que tiene que identificar es que la ganancia no tiene un sustento o una justificación. No es lo mismo. Lo que determina es que no tiene un sustento. Y cuando pasa esta información a las UIF, estas son las que empiezan a desarrollar y a establecer dentro del rompecabezas la investigación cuál fue el tipo de delito precedente. Un trabajo en conjunto con la Fiscalía. El mismo GAFI establece dentro de las categorías de delitos algunos que son considerados, obviamente, dentro de las jurisdicciones de cada país, los delitos precedentes que podemos encontrar. Y aquí podemos ver del terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual, tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico ilegal de armas, tráfico ilícito de mercancía robada y otros bienes, corrupción y soborno, que está de moda, lamentablemente, en todos los países de Latinoamérica y también en el primer mundo. No nos podemos tapar los ojos, quizás están muchísimo más ordenados y hay una mejor cultura, pero también ocurre y también se la combate. También se la tiene que combatir y también tienen que funcionar los entes de control y su primera línea, que van a ser los oficiales de cumplimiento. Fraude, falsificación de dinero, falsificación y piratería de productos, delitos ambientales, perdón, homicidio, secuestro, robo, contrabando, delitos fiscales. Y me quedo aquí un momento. Contrabando, que habla de impuestos y cargos aduaneros. Delitos fiscales relacionados a impuestos directos o indirectos. La evasión tributaria, la evasión fiscal o el fraude aduanero es un delito precedente de lavado de activos, igual que la corrupción. Sí, sí lo es. Paradigma durísimo en algunos países o algunos eh, empresarios de entenderlo, pero sí lo es, porque eso conlleva tener en orden sus finanzas empresariales, de que no ocurra una equivocación en ese sentido que pueda terminar en algo más. Pero volviendo al punto, es el oficial de cumplimiento el que tiene que identificar que el dinero que proviene, que ingresa de un cliente X a la compañía, hablemos de una inmobiliaria, de una constructora, que ingresa el dinero por la adquisición de un bien o de un patio de vehículos, por la adquisición de un bien, el oficial de cumplimiento de ese patio de vehículos tiene la obligación de decir: este dinero viene producto de la evasión tributaria. ¿Mm? Una pregunta muy importante y un error muy frecuente. Yo diría y digo que no. Lo que tiene que entender el oficial de cumplimiento es que hay una inconsistencia o una injustificación. Y esa injustificación puede tener muchas opciones que no necesariamente el oficial de cumplimiento se pueda dar cuenta. Puede en un momento dado que sí. Puede en un momento dado que sí. Pero no es el oficial de cumplimiento el juez como para determinar que efectivamente eso se dio producto de un delito específico. Me gusta mucho este cuadro, lo pongo con el país correspondiente, Perú, porque está muy ordenado en sus estadísticas y las publica, y al publicarlo le hace un gran bien a la sociedad.
a las WIF que publican las estadísticas del tipo de delitos precedentes que se han dado por los ROS, ¿ya? Son potencial delito precedente. Su correcto proceso es que posteriormente se lo verifique por la fiscalía y trabaje con las WIF. Pero esta presentación de los ROF en estos delitos precedentes, publicarlos por parte del ente de control de un país es fundamental y es clave en la lucha contra el lavado de activos, porque le da una referencia importante a todos los oficiales de cumplimiento, sector financiero, que quizás al que más se le exige, y quizás le toca jugar ese rol, sí, de exigencia y de cumplirlo, más que el sector no financiero. Pero para entender dónde están las figuras que podrían darse del delito precedente y prestar más atención y de esa manera implementar con mayor efectividad un sistema enfocado en riesgo, basado en riesgo. Vuelvo y repito, aquellos países donde las WIF reportan, publican y comparten este tipo de información, ayudan justamente al oficial de cumplimiento de los sujetos obligados e incluso aquellos que no sean sujetos obligados, ya vamos a ver por qué, hacer un mejor tipo de control en beneficio del país. ¿Cómo detectar un ROF? Bueno, entramos en aspectos de señales de alerta y me pongo en los dos primeros, transacciones cuyos valores sean incompatibles con la ocupación profesional y situación financiera declarada. Sean incompatibles, situación financiera declarada, ergo perfil tributario o perfil fiscal, declaraciones de impuestos. En algunos países es más fácil y es pública esta información, en otros de repente es un poco más reservada, pero siempre hay como, e incluso dentro del proceso de debida diligencia, se puede solicitar, deme sus últimas declaraciones de impuestos correspondientes para poder verificar qué es lo que hacían en su momento los proyectos inmobiliarios, las constructoras. Cuando ponían a la venta casas y venía algún interesado. ¿Le pedían o no le pedían la información financiera para verificar la capacidad de pago? Ojo, la capacidad de pago. Y de esa manera había algún tipo de flexibilidad y acuerdo y luego posteriormente con el banco para poder plantear alguna hipoteca. Bueno, el mismo esquema, pero aterrizado a un enfoque de prevención de lavado, lo podemos realizar. El tema no es nuevo. El concepto no es nuevo. De repente, aterrizarlo un poco más y obviamente adaptarlo a lo que buscamos. Movimientos inesperados en operaciones y en el manejo de cuentas, también. Y aquí les pongo un ejemplo que se puede dar en el sistema financiero. La línea azul son los ingresos, la línea anaranjada son los depósitos y la línea ploma son los retiros. Si ustedes ven, este es el comportamiento de un cliente de un banco X en los 12 meses del año. Entonces, si ustedes ven, la línea azul son los ingresos, estamos hablando que gana alrededor de $1,500 mensuales. Ese es su ingreso declarado, que lo va a colocar dentro del documento y formulario de debida diligencia y lo va a corroborar con su documento fiscal o tributario formalmente presentado a la institución para que lo analice el comité, el oficial de cumplimiento. Pero luego vemos los movimientos y el comportamiento y resulta que en algunos meses como mayo y julio, noviembre mucho menos, pero mayo y julio precisamente, los depósitos superan enormemente 5-1, 4-1, 3-1 a el ingreso reportado. Ojo, este es el ingreso reportado. ¿Esto significa ya la evidencia de un delito? No, hay que tenerlo claro. Pero significa que el segundo paso que tiene que dar en ese momento el banco, porque el primero fue pedir información para tener su radiografía económica y tributaria, vuelvo y repito, importantísimo. El segundo paso es decirle, bueno, justifíqueme el porqué de estos ingresos extraordinarios que terminó haciendo en depósitos por encima de la tendencia. Y a lo mejor tiene justificación, o a lo mejor no. ¿Y qué pasa si no tiene justificación? Volvemos al concepto de ROI, SAR, sospechosa, injustificada. Entonces, aquí hemos evidenciado que si fuera sospechoso e injustificado, ya tenemos la evidencia del tipo de delito
precedente que se ha cometido? No, no tenemos la evidencia del tipo de delito. Entonces, si fuese por evasión fiscal, ¿cuál es el órgano competente de verificar un delito fiscal? La autoridad fiscal, la autoridad tributaria de cada país. El SRI, el SII, SAT, etcétera, ¿verdad? Ellos serían los que dentro de sus controles, pues obviamente, evidenciarían si existe o no existe un delito tributario. Y en caso de existir, pues algunas administraciones tributarias en el Ecuador sí ocurre, tienen su unidad complementaria, su unidad de cumplimiento en apoyo a la UIF del país. Aquí en el Ecuador sí existe. El SRI tiene su unidad de cumplimiento que verificaría, comprobaría y enviaría información a la UIF. Ahora, esto tiene que ser de dos vías, porque si se encuentra esta situación y el oficial de cumplimiento de este banco presenta esta información a la UIF tiene también que virarse y decir, bueno, a más de la UIF de cada país, estar preparada técnicamente con personal calificado y conocedor también en materia tributaria, y obviamente en materia económica para entender el potencial de inconsistencia y delito que pueda haberse dado, también tiene que reportarlo pues a la administración fiscal o a la administración tributaria de cada país para hacer una coordinación entre ambas instituciones y poder verificar qué está ocurriendo y descartar o ratificar si la primera opción es por evasión tributaria. Porque puede ser por corrupción, ¿verdad? Hemos visto que hay tráfico de armas, hemos visto que hay tráfico de trata de personas. Entonces, ahí entran otras instituciones de control que no van a ser la administración tributaria. ¿Entienden hacia dónde esto debería compaginar entre varias entidades de un mismo país y que en la práctica, cada uno de ustedes sacará sus conclusiones en el país donde reside, pues todavía estamos en construcción? Todavía. Creo que hay la buena voluntad, pero todavía estamos en construcción. En el momento que haya esa amalgama, los resultados van a ser muy satisfactorios en beneficio del país. Nuevamente, que verifica en este caso, no hablemos del sector financiero, hablemos de una compañía, venta de una casa. ¿Ya? Tenemos cuando se compra la casa, los ingresos, la forma de pagar la casa puede ser por ingresos propios o por préstamo, hipoteca. Si es por ingresos propios, pueden ser de fuentes lícitas o de fuentes ilícitas. Y esto significa verificar el perfil económico tributario. Si es por préstamo, deberían haber los documentos soporte. Por lo tanto, aquí, nuevamente, cuando hablábamos de los fondos, de la verificación de los fondos, empezamos a hablar de un término importante que en Ecuador sí se maneja. En su momento tuvimos la oportunidad de plantearlo dentro de la superintendencia de compañías cuando hicimos la actualización de las normas correspondientes, una norma muy buena, muy técnica, perfectible como todas en el tiempo, se dará, pero muy buena y establece el concepto del origen de los fondos. Creo yo que este concepto debería estar en todas las normas y también, obviamente, en las leyes correspondientes en los países. Otro ejemplo, para hacerlo más práctico, un inversionista, aquí vamos a hablar de un inversionista que puede ser el accionista, deposita en una compañía 4 millones de dólares para un proyecto inmobiliario fabuloso. Vamos a hacer desarrollo económico, crear empleo, todo lo que conlleva. El oficial de cumplimiento solicita el documento de debida diligencia al inversionista. Estamos hablando que es un proyecto inmobiliario que es sujeto obligado. Y el oficial de cumplimiento de este sujeto obligado solicita el documento de debida diligencia. Y el documento de debida diligencia se estila. Ya algunos países los están haciendo mucho mejor que otros. Hay otros que todavía tienen el paradigma a pedir información patrimonial. Qué importante es pedir información patrimonial básica, sencilla, información patrimonial simple. En Ecuador lo hacemos. En Ecuador lo hacemos y eso es positivo, ¿sí? Positivo para poder evidenciar el origen de los fondos. Entonces, dentro de esta segregación del formulario de debida diligencia que hay la información patrimonial, tenemos un casillero, obviamente, los ingresos promedios y los gastos promedios. Aquí, en segundo línea, es gastos promedio. Entonces, 7.000 de ingresos promedio y de gastos promedio 6.500.
va más o menos en concordancia a lo que se está llenando por parte del inversionista en este momento. No hablemos solo del cliente, pensamos ahorita en el inversionista, porque la empresa recibe dinero no solo de clientes, también de accionistas o de inversionistas, por lo tanto, el riesgo también se presenta ahí, el riesgo de contagio, porque es dinero que recibe la empresa. Y hay, obviamente, que hacer los filtros correspondientes. Dentro de la declaración patrimonial simple tenemos activo, pasivo y patrimonio. Los bancos reflejan un comportamiento del año 19 al año 20 de 200.000 a 160.000 y una adquisición de un inmueble en 400.000. Los pasivos, que son deudas, o repito, es una declaración patrimonial simple, tenemos 20.000 versus 19 y en el 20 10.000. No ha sido una deuda muy fuerte. Por lo tanto, el patrimonio, por una ecuación contable sencilla, tenemos de 180.000 a 550.000. Ya por ahí tenemos la primera foto que puede llamar la atención. ¿De dónde obtuvo los bienes para haber comprado ese inmueble? ¿De dónde obtuvo los recursos económicos, mejor dicho, para poder haber adquirido ese bien inmueble? Porque en el año 19 no lo tenía y en el año 19 y año 20 sus ingresos tampoco corresponden a esos valores. Cuidado y nos topamos con un caso de los famosos Pandora Papers, Panama Papers, FinCEN Files, tantos que han salido para this paper que han salido ahora últimamente, que tampoco hay que estigmatizarlos. Ojalá tengamos oportunidad de hablarlo. Tener dinero en paraíso fiscal no es un delito. El origen de los fondos, el origen de esos recursos que están en los paraísos fiscales, en las offshore, eso es lo que puede determinar si hay o no hay un delito. Entonces, en ese sentido, ya por ahí hay una inconsistencia, esos 400.000 del inmueble. Y si de además pone 4 millones para quienes están aquí y manejan el área financiera y contable, los números se van a dar cuenta que no calzan, no cuadran. Esos 4 millones, ¿de dónde provienen? Porque el inversionista está poniendo 4 millones, pero resulta que no está aquí justificado, ojo, justificado de dónde provienen esos 4 millones. Eso es el origen de los fondos. Y por eso el análisis patrimonial, que este es un ejemplo muy sencillo, realmente hemos visto otros casos mucho más técnicos y más elaborados, pero en un caso tan sencillo como este ya evidencia un posible ROF. ¿Y qué es el origen de los fondos? Otro error conceptual que se ha dado, que lo he escuchado no solamente en Ecuador, sino también en otros países, otros colegas, pero ya al menos aquí en Ecuador y se está creando una cultura que está cambiando ese paradigma. El origen de los fondos no es la transferencia de dinero de un banco a otro. Ah, es que ¿de dónde trae el dinero? ¿Cuál es el origen de los fondos? El dinero viene del banco P al banco I. Eso no es el origen de los fondos. Eso es un error técnico grave. El origen de los fondos es la identificación de la actividad económica, ojo, el perfil tributario, que yo le llamo y hago énfasis, por el cual se obtuvieron los recursos a ser utilizados en la transacción. Ese realmente es el origen, la justificación. Porque si no me justifica el origen de los fondos, si no me justifica el perfil económico, si no me justifica esa volatilidad de los movimientos y los depósitos en función de su comportamiento fiscal, que haya facturado, que haya emitido una boleta, ¿cómo podemos en ese momento tener consistencia y tranquilidad en el dinero que está ingresando a la compañía? No la podemos tener. Claro, esto no se trata de establecer un culpable, sino se trata de establecer una revisión que termina siendo pedir más información y una justificación. Obviamente, dentro de la función del oficial de cumplimiento, la primera reacción no va a ser con la poca información que tengo, condenado y envío al ROS. No, eso es un error. Hay que pedir información. El sistema financiero, los bancos también, si no cuadra ese comportamiento, ese pico, ese punto de inflexión que llama la atención del depósito, no es que enviamos un ROS, un ROI, un SAR. No, lo que se debe hacer es pedir justificación. Justifíqueme el porqué de estos depósitos extraordinarios. Ah, porque tengo ingresos extraordinarios y aquí está la justificación legal. Perfecto. Entonces, a esa práctica que no es complicada, que no conlleva ser un investigador que demanda
horas y horas en un caso, mientras los otros casos pues todavía están ahí, se acumulan. No se necesita eso. Se necesita establecer ciertos parámetros, incluso se lo puede crear un sistema informático para establecer, detectar estos casos y pedir la información de acuerdo a ciertos rangos, lo que se llaman el apetito de riesgo, lo que se llama el nivel de riesgo, lo que es un enfoque basado en riesgo, para que los casos más importantes pues se lleven y se analicen. Lo que decíamos hace 20 años, Pareto 80-20. Entonces, en ese sentido, se puede hacer mucho con ciertos puntos claves. Aquí está lo que hemos desarrollado, al menos con el equipo de trabajo que me pertenezco, la teoría del análisis patrimonial. Porque hace un momento veíamos la importancia del análisis patrimonial para detectar el origen de los fondos. Y justamente dentro de la teoría del análisis patrimonial parte de la justificación o de la no justificación del origen de los fondos, que puede llevar tres puntos importantes derivar. El lavado de activo, la corrupción o la defraudación fiscal. Es decir, puede evidenciar el lavado de activo, la corrupción o la defraudación fiscal. Y por lo tanto también, sin dejarlo de lado, el testaferrismo. No es sencillo, o mejor dicho, se pensaba que no era sencillo antes poder detectar casos de testaferrismo. Hoy en día es mucho más factible hacerlo, mucho más práctico hacerlo, ¿ya? Analizar, y en ese sentido las administraciones tributarias en general, no solo en el Ecuador, aquí el Servicio de Rentas Internas, repetiré, tiene una base de datos fabulosa, excelente. En otros países, Chile, en Perú, tienen también muy buenas bases de datos. Poder confrontar el, la, el perfil económico tributario con la adquisición de los bienes, pongámoslo en los últimos 5, 6, 10 años, y podrían tener inconsistencias. ¿Esos son delitos? No, todavía no. Hay que revisarlos. Pero podría ser un excelente primer paso a nivel de entes de control. Pero estamos hablando de administraciones tributarias fiscales, no estamos hablando de las UIF. Entonces, entendamos, estamos hablando que el delito precedente no es propiamente responsabilidad de la UIF o de sus unidades complementarias que tengan en otras instituciones, como superintendencias o control aduanero, control fiscal. No, estamos hablando precisamente de cómo tiene que existir una amalgama entre todas las instituciones. Un poco para entender el flujo, esto lo desarrollé a nivel de mi país, pero es para aplicable también en general. Tenemos los sujetos obligados y los sujetos no obligados. Esa es una realidad, ¿ya? Porque también en cada país pueden haber actividades, por ejemplo, la actividad agrícola no es una actividad que esté considerada como sujeto obligado. Sin embargo, eso no significa que no tenga riesgos de lavado. También puede tener riesgos de lavado. Pero tanto los sujetos obligados, las actividades, como las actividades los no obligados, hay que estigmatizarlas y decir todas lavan. No, tampoco se trata de eso. Se trata de ser técnico a la hora del análisis. Entonces, los sujetos obligados pueden reportar a la UIF, los sujetos obligados no reportan. Entonces, ahí tenemos una debilidad en el proceso. No reportan, pero no reportan las operaciones que superan el umbral de acuerdo a cada país como la establezca, 10.000 o 15.000 dólares por cliente, en este caso. Pero no significa que ambos no pueden reportar los ROS. Porque si el sujeto no obligado detecta un ROS, sí lo puede reportar a la UIF y para eso tiene que prepararse. Sin embargo, de todas maneras, al no ser sujeto obligado, hay muchas cosas que no desarrolla dentro de sus controles internos como el sujeto obligado. Pero todos utilizan casi en su mayoría el sistema financiero. Y el sistema financiero sí es un sujeto obligado, por lo tanto, aquellos no sujetos obligados que sean relativamente formales, empresariales, van a utilizar el sistema financiero. Es decir, que sí va a haber algún filtro que compete más a la banca, en este caso, el sistema financiero, para poder determinar si existe por parte de alguna operación de ese sujeto no obligado que tenga que remitirlo a la UIF de cada país. Y esta UIF, el ROS correspondiente, lo trabajará con Fiscalía. Lo que hemos hablado de manejar y llevar correctamente el flujo y el proceso para que sea con éxito y que no hayan errores y falsos positivos. Pero ¿por qué le decía que los sujetos no obligados
pueden establecer un sistema de control y pueden reportar los ROS, porque están expuestos. Y hoy en día, a nivel de varios países, más que todo Latinoamérica, que es quienes tengo el gusto de compartir hoy con ustedes, existen ya en la mayoría de países, por no decir todos, las normas de buen gobierno corporativo. Y unas más, otras menos, los que establecen son lineamientos anticorrupción y obviamente en compliance, que es el cumplimiento de normas por parte de las empresas y parte del personal, de los empleados, para protegerse de los riesgos internos y externos. Porque también pueden haber riesgos internos cuando hablamos de los empleados, no significa que los empleados sean malos, no, significa que pueden haber casos de fraudes internos, pero también pueden haber riesgos externos, que es la contaminación del dinero proveniente de un delito que termina siendo lavado de activos si es que la están utilizando a la compañía por no estar preparada, por no conocer. Y claro, decimos, los sujetos obligados pues tienen algo más de conocimiento, algo más de preparación, tienen un mejor filtro y por lo tanto va a ser más difícil que laven dinero a través de ella. ¿Y qué pasa con los que no son sujetos obligados? ¿Va a ser más fácil lavar dinero a través de ella? ¿Qué pasa con el sector agrícola? ¿Mm? ¿Va a ser más fácil lavar dinero a través de ella? Tan poco desprotegida. Aquí es donde entra el compliance corporativo y entra justamente a entender las normas del buen gobierno corporativo en función de emular lo que trabajamos con los sujetos obligados para cuidar a las compañías también, a las otras sociedades que no sean sujetos obligados. Pero lo primero que preguntan en el caso que salte un problema de un delito de lavado a través de una compañía que no sea sujeto obligado es, ¿usted es parte o no es parte? No, obviamente, no es parte. No estoy obligado a llevar todos estos controles, pero sin embargo los he llevado y he mitigado los riesgos. Y entramos justamente en el compliance penal que se maneja también en otros países, donde es un elemento atenuante para una sanción cuando se ha cometido un delito a través de una empresa, justamente el tener un sistema de cumplimiento, procesos de debida diligencia de sus clientes, de sus proveedores, de sus inversionistas, que mitigan los riesgos de que ocurra y los riesgos de las sanciones que se implementen cuando haya ocurrido porque estaba más allá de la capacidad de control que podía ejercer una compañía, porque eso es una realidad. Los oficiales de cumplimiento de compañía tienen una limitación en cuanto a la información disponible para poder establecer su radiografía, su debida diligencia de sus clientes. Limitaciones que vienen un segundo paso a complementarse y a reforzarse con las WIF de cada país, que es lo que les decía, para verificar si esos ROS, que son reportes de operaciones sospechosas, son falsos positivos o se evidencia ya hay sí una situación de un posible lavado de activos, por lo tanto, la existencia de un delito precedente que quizás hasta ese momento no se conozca cuál es y por lo tanto se trabaja con fiscalía para establecerlo. Todo esto, todo esto en función de entender y conocer cómo debe manejarse. En la medida que los oficiales de cumplimiento estén empoderados del conocimiento de los procesos y de las normativas de cada país, van a estar más seguros a la hora de reportar, porque es importante hacerlo, porque benefician al país donde están trabajando. Un poco lo que es el compliance corporativo, donde también estoy trabajando con algunas compañías que no son sujetos obligados. Y es importante, no son, pero están igualmente expuestas. Y quizás están más expuestas porque al no ser sujetos obligados, pues aquellos que quieran lavar dinero los van a ver como blanco fácil para poder usarlos. Entonces, en ese momento el compliance corporativo se vuelve una inversión, no un gasto. El compliance corporativo. Y funciona un poco más detallado, más estructurado que las normas de prevención de lavado de activos propiamente que las tenemos ya más establecidas, mucho mejor establecidas en todos los países. Obviamente el cliente, la verificación, si es una sociedad, tenemos nuevamente activo, pasivo, patrimonio. La compañía sea o no sea sujeto obligado, puede establecer un oficial de cumplimiento, algunos que tienen que dar el aval, el órgano competente en los sujetos obligados, pero aquellos que no sean sujetos obligados, algunas normas de buen gobierno corporativo da la potestad de tener un oficial de cumplimiento, un encargado que ejecute esas actividades. Así que la oportunidad profesional de los oficiales de cumplimiento se abre completamente porque existe una necesidad de aquellos que no sean sujetos obligados a establecer un sistema de compliance. Importantísimo. Y obviamente dentro del análisis, lo que hemos hablado, el perfil económico, el origen de los fondos, análisis financiero, beneficiario final, y termina siendo un reporte, el reporte de operaciones que superan el umbral o los ROS correspondientes. Esto es un compliance corporativo. Finalmente,
Dentro de las noticias, así como en su momento ponía el ejemplo de Perú, esto es de Chile, estamos todos los países en Latinoamérica, algunos ya pasaron, otros todavía estamos en el recorrido de la evaluación internacional a través del GAFI. Qué tanto están preparados los países en sistema de antilavado de dinero? Pero creo yo que lo que el GAFI hace muy bien, pero se enfoca en la teoría. La práctica y los resultados dependen de cada país y el compromiso. Y una vez que se va el GAFI, después de la evaluación, da las recomendaciones para venir en quizás un año más como alcance, o 3, 4, 5 años después. Y generalmente, dependiendo del gobierno de turno, queda ahí en stand-by hasta que el GAFI diga, ya mismo voy, y entonces en ese momento nos ponemos a correr mal de los países latinoamericanos, lo que podríamos hacer mucho si este compromiso fuese permanente y constante. Entonces, uno de los puntos que el GAFI está señalando, y no solamente en este caso Chile, sino en general, es no haber incluido todavía a los contadores y a los abogados. Por lo tanto, muchos de los que están aquí el día de hoy, sé que son contadores, también abogados. De mi país también tengo muchos abogados que están presentes aquí. Entonces, en ese sentido, vayan preparándose. En buena hora que están aquí, hay que seguir preparándose, porque lo que se viene como oportunidad y como obligación a la vez es justamente tener mejores sistemas de compliance, no solo a sujetos obligados, ojo, a los sujetos no obligados, el sector agrícola, exportadoras, de repente exportador de muebles, exportador de camarón, exportador de plátano, exportador de maíz, algunos que no sean necesariamente sujetos obligados, importadores también, ojo, están más expuestos. Entonces, en ese sentido, mucho cuidado y a seguirse preparando, porque ya esto el GAFI, de hecho, tenemos las 40 recomendaciones desde el año 12, seguramente vendrá próximamente alguna modificación, pero haber incluido a los contadores y a los abogados no está desde el año 12. Antes hubieron otras recomendaciones, y esta de aquí está desde el año 5 o 7, si mal no recuerdo. Y todavía los países en general siguen mirando para otro lado. Y estos dos sectores pueden ser una pieza fundamental. No hay que tenerle miedo, hay que prepararse. Entonces, en ese sentido, véanlo como una oportunidad. Bueno, finalmente, si alcanzamos preguntas, nuevamente con la frase que las he compartido en otras ocasiones. Cambios, sí, son cambios, todo esto son cambios, pero son paradigmas, hay que romperlos. Paradigmas hay que romperlos, si no, no vamos a avanzar, seguiremos estancados, y aquellos que se preparen, pues los veremos cómo crecen, cómo siguen fortaleciéndose, cómo siguen teniendo éxito. Ustedes como profesionales no se queden atrás, como profesionales sigan estudiando, sigan aprendiendo, no se queden con lo que hoy han escuchado de mi parte, es solo una pequeña parte, una pequeña introducción, depende todo de ustedes, todo depende de ustedes para su éxito y el éxito de las compañías donde trabajan. Así que los cambios son como grandes olas, podemos pelear contra ellas, pero siempre será mejor aprender a surfear. Éxitos a todos, bendiciones. Si hay preguntas, por favor, si alcanzamos, a las órdenes. ¿Alguna pregunta? Ahí, aquí está. A ver, alcanzamos un par de preguntas. Saludos. Saludos de Perú, Guatemala, Panamá, Paraguay. Más que todo hay saludos. Dice, las organizaciones que cuentan con compliance, que deben presentar denuncias ante los reguladores o a otras autoridades, será siempre y cuando se presente la hipótesis de una pregunta de operación ilegal en cualquier momento, tendrá que tener un protocolo de actuación. El tema, vuelvo y repito, el compliance corporativo, sea sujeto obligado o no, es fundamental. Tener un manual. Si ustedes tienen un manual, tienen una hoja de ruta. Si con esa hoja de ruta cumplen los parámetros para poderlo reportar,
pues están justificando también sus procesos internos. Eso es importantísimo, al igual que en lavado de activos, tener un manual, en compliance corporativo también tenerlo. Si podría adjudicarse la responsabilidad penal al oficial de cumplimiento, depende de cada país. En el Ecuador existe responsabilidad penal por no cumplimiento de sus funciones, efectivamente. Tengo entendido que en Ecuador la declaración patrimonial que se presenta al SRI de personas que cumplen con cierto monto patrimonial, pero nunca pueden sacar un reporte. No, pero cuando aquí todos los bancos, cuando uno va a abrir una cuenta, al menos en Ecuador, dentro del documento del formulario de debida diligencia, hay una declaración patrimonial simple. O sea, ya existe la costumbre y en otros países también, o sea, más que todo el sistema financiero está más avanzado en eso. Lo que hay es que aprovechar esa información. Me hablan de tener recursos en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, no se tipifica como delito al evadir impuestos. Si se comprueba la evasión de impuestos, sí. Pero el tenerlo propiamente, el enviar el dinero, no. Eso no es un delito por el origen de los fondos. Son dos instancias. El origen, si es lícito, no hay delito. Lo que ejecute dentro de ese paraíso fiscal que tiene menor imposición, menor pago de impuestos, y eso se contrasta con la legislación tributaria de cada país, ahí hay que verificar si hay algún tipo de delito. Muchas gracias por los saludos y las felicitaciones. Eh, Dice, en el caso de los abogados que actúan como agente residente en una sociedad y en esa sociedad alguien de su junta directiva comete un robo a la empresa, es necesario presentar un ROS. Está un poco, necesitaría más información, pero lo que entiendo es, si existe un fraude interno de la empresa, primero pues por el organismo correspondiente, órgano competente, en caso de las fiscalías, la denuncia presentada acerca del fraude interno que se haya suscitado. Hay un procedimiento específico para el desarrollo de la debida diligencia. Los parámetros y la teoría están ahí, pero se tienen que adaptar a la medida de cada actividad de cada compañía. Cada país debería revisar quiénes son los sujetos, obligados, no obligados. A ver, los sujetos obligados están en las leyes de prevención del lavado de activos de cada país. Por lo tanto, aquellas actividades que no consten en esa ley, estamos obviamente indicando que son los no obligados. Gracias por las felicitaciones de Honduras, de Panamá. Me alegro que les sea de provecho y de partida. Vuelvo y repito, hay muchos más que estudiar, no solo lo que hemos visto hoy. Habla de los nuevos sujetos obligados en Ecuador. También saludos aquí mismo en Ecuador. Bueno, hay resoluciones para las 4 nuevas actividades, entre ellas están las mineras, que son un poco las que más estaban preocupadas. Hay bastante informalidad o desconocimiento. Lo que hay que regularlo, ponerse a evaluar, a juzgar el por qué no fueron formales en su momento, creo que eso pasa en un segundo plano. Si ya las mineras están dando un paso adelante y dicen, queremos ser formales en algo que no conocíamos para nada, bueno, pues empezar a trabajar con ellas. Dice, si se presenta un ROS y hoy es un caso de lavado, quien reportó deberá presentarse ante la autoridad a declarar. Vuelvo y repito, sí, el oficial de cumplimiento puede que lo llamen, pero no es el acusador. Y puede que lo llamen y él conocerá una parte, porque la UIF es la responsable en su país de complementar y de ampliar ese primer informe. Esto es algo que todavía tenemos que trabajar culturalmente. La UIF es la responsable. Algunos países sí lo hacen. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar mucho en eso. Bueno, creo que ya se termina. Les agradezco mucho. Está mi correo al inicio que los puse, así que cualquier cosa estoy a las órdenes, me pueden contactar. Falta un minuto para que termine el seminario, así que éxito para todos y estamos en contacto. Hoy en día con la tecnología podemos seguir en contacto. Saludos.